Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mamás y papás del Club EnFaBebé. Yo soy la doctora Ana Reséndiz, ginecóloga y obstetra, y el día de hoy les doy la bienvenida a nuestra charla de embarazo y vida sexual, ¿ok? Vamos a responder los mitos y vamos a decir lo que en realidad significa el sexo durante el embarazo, cómo practicarlo de forma segura, cómo hacer que tanto mamá como papá estén cómodos, y también vamos a resolver aquellas incógnitas que existen sobre si el sexo puede ser seguro durante el embarazo y no dañar al bebé, ¿vale? Vamos a hablar de aquellas condiciones que sí tienen ciertas restricciones para la actividad sexual y cuándo consultar a su médico si hay alguna molestia. También una parte muy importante que no se aborda muy seguido es saber cuándo reiniciar la vida sexual después del embarazo, ya una vez que nació el bebé. Y eso también es con fines de fomentar la relación de pareja. Recordemos que es muy importante la conexión entre mamá y papá, pero bueno, para también una vida familiar adecuada y un ambiente propicio para el bebé. Es un tema que muchas veces se considera tabú, pero no está peleado con el embarazo, una parte que se puede llegar a experimentar, a vivir y a disfrutar si así mamá y papá lo desean, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso y recuerden que también vamos a estar contestando al final de la charla sus preguntas en vivo, y aquellas que no se alcancen a responder en un mismo tiempo serán contestadas mediante nuestra página de contacto@enfabebe.com, ¿vale? Entonces vamos sin más preámbulo, vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a hablar sobre entonces este tema que es muy importante para todos y que puede ser también algo sumamente importante. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra charla de embarazo y tu bienestar sexual, ¿ok? Y bueno, el primer punto y lo que más nos preguntan en consulta, o lo que más tal vez tampoco se atreven a preguntar, es si este es seguro para el bebé. Y es que el bebé tiene un entorno que lo protege, y lo protege tanto de estímulos externos como internos, y también lo protege de muchas otras situaciones que no solamente significan las relaciones sexuales. En el aspecto propicio del sexo, hablamos que está protegido por el líquido amniótico. Recordemos que el bebé está nadando en todo este líquido amniótico que es producto de las secreciones que hay durante el embarazo, y mientras esté en adecuada cantidad, no hay ningún problema. Tiene un efecto amortiguador sobre aquellos movimientos que pudiesen conllevar desde viajar en coche, caminar, y también incluyen los movimientos que pueden existir durante las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces es un efecto amortiguador que incluso el líquido amniótico tiene un efecto amortiguador durante el trabajo de parto. Entonces tiene muchas funciones, tanto de nutrir al bebé, alimentarlo, mantenerlo en buen estado, al igual que ser amortiguador para todos los movimientos que pueden implicar nuestro día a día, incluidas las relaciones sexuales. Otra parte importante que protege al bebé es el tapón mucoso. El tapón mucoso se nombra así, dado que es aquel que se encuentra en el cérvix y protege todo el embarazo para mantenerlo hasta las 37 semanas, o bien lo que conocemos como los 9 meses, ¿vale? Entonces el tapón mucoso en general se desprende después de la semana 36, y nosotros lo notamos, o las mamás lo notan cuando se desprende tal cual una parte que es la parte que sale sobre la ropa interior, y no es más que una consistencia mucosa, ¿ok? Y no involucra más que el inicio del trabajo de parto. Antes de que este tapón se desprenda, entonces mantiene protegido al bebé. Hay situaciones que son ajenas por alguna situación del bebé, de mamá, que se desprende antes de tiempo, pero no se desprende antes de tiempo si nuestro embarazo va adecuadamente controlado, tiene un adecuado estado, es decir, no existe ninguna situación de riesgo que nosotros conozcamos, y se va a mantener ahí a pesar de las relaciones sexuales. No se va a desprender, ¿ok? Les repito, el desprendimiento involucra que entonces va a empezar el trabajo de parto, pero el sexo como tal no es un factor de riesgo para que se desprenda. Y otra incógnita que tienen muchas veces son las infecciones. Las infecciones en general no ocurren mientras tengamos un entorno vaginal adecuado, y las relaciones sexuales, si se hacen con el debido cuidado y precaución, y a esto me refiero desde el uso de preservativo
a que nos hayamos hecho nuestros controles prenatales, tanto mamá y en algunas ocasiones papá, si es que tiene alguna incomodidad o algún síntoma, para saber que no existe infección. Si ambas partes, tanto mamá como papá, están sanos, no hay ningún problema en mantener entonces relaciones sexuales y no va a haber ninguna infección que se pudiese generar de nuevo. Ahora, es importante saber que como tal, recordemos que el embarazo se considera como un factor de riesgo para tener infecciones de vías urinarias. ¿Por qué? Por todos los cambios fisiológicos del embarazo. Sin embargo, el tener relaciones sexuales no aumenta este riesgo y no contribuye como otro factor para hacer esta predisposición a infecciones. En caso de que la mujer tenga alguna infección vaginal, debe de ser tratada como tal y cuando acabe el tratamiento y se corrobore que ya no hay síntomas y en su caso algún cultivo de control para ver que ya se restableció la flora de la vagina, entonces se puede reanudar vida sexual. Pero debe de quedar muy claro que no hay infecciones causadas si tanto mamá como papá no tienen un predisponente, ¿ok? Entonces, hablando de seguridad, tenemos 3 aspectos fundamentales. 2 que nos protegen al bebé. Uno que es el líquido amniótico, que recordemos su función de ser amortiguador. 2, el tapón mucoso que va a mantener al cérvix firme para que no dilate y que este solamente se va a desprender bajo alguna condición, ya sea que cumplimos los 9 meses o bien alguna condición que nos predisponga a tener un parto pretérmino, pero el sexo no es una de ellas. Y las infecciones. El otro punto importante es que el sexo no predispone a ninguna infección para el bebé. Hay infecciones que pueden llegar al bebé, pero son totalmente ajenas a la situación de tener relaciones sexuales. Otro punto muy importante y va de la mano con la comodidad que pueden tener tanto mamá como papá, principalmente mamá, durante las relaciones sexuales es conforme aumentamos o pasamos de trimestre, vamos a tener una tendencia al aumento de peso. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque el bebé gana peso, porque la placenta contribuye aproximadamente con 500 gramos, porque el líquido amniótico también va a generar un poquito de aumento de peso, pero todo ese peso, pues recordemos que se pierde cuando nace el bebé y después la lactancia ayuda a perderlo. El peso puede contribuir a que ciertas posiciones durante las relaciones sexuales sean incómodos, ¿ok? Y es por eso que siempre se debe de buscar la comodidad tanto de mamá principalmente como de papá. Uno de los tips que podemos dar y que se recomiendan es que el peso del abdomen pueda estar con algún soporte o recargado, ya sea sobre alguna silla o sobre el cuerpo del papá como tal durante las relaciones sexuales. De esta manera, mamá se siente más cómoda y se siente más libre de poder tener ciertos movimientos y entonces el peso del bebé no contribuye a generar una sensación de dolor o incomodidad. ¿Hasta cuándo tener relaciones sexuales? Es otro tema muy importante, ¿ok? Muchas veces se dice que solamente el primer trimestre, otras veces se dice que hasta la semana 20. Todo esto va a depender de cómo nos sintamos durante el embarazo. El embarazo es diferente en cada mujer e incluso en la misma mujer, cada uno de sus embarazos es diferente. A lo que quiero llegar con este comentario es que todo dependerá. Si estamos en un primer trimestre y tenemos náusea, vómito, estamos muy cansadas, con mucho sueño, el deseo sexual es normal que se disminuya. Aquí es muy importante tocar el tema que el sexo no debe de ser una obligación, ¿ok? El sexo debe ser deseado por ambas partes, pero no una obligación porque así se dificulta que se pueda efectuar, ¿ok? Entonces, mientras mamá puede estar en este estado de un primer trimestre incómodo porque las náuseas son comunes hasta la semana 16, puede ser que no tenga este deseo sexual. Sin embargo, cuando ella se recupere de esta situación o empieza a mejorar su estado físico o de energía, entonces el deseo sexual puede surgir. Recordemos que el embarazo, la hormona que más está en abundancia son los estrógenos, ¿vale? Y los estrógenos son aquellos que fungen como los que disparan el deseo sexual. Y es muy, muy importante saber que es evidente que si una mujer en el embarazo tiene un aumento de estrógenos, puede tener también aumento del deseo sexual y no significa nada malo, ¿ok? Al contrario. Los estrógenos también ayudan a mejorar la irrigación de los genitales y con ello, durante el acto sexual, incluso muchas mujeres embarazadas en algunos estudios reportan que puede ser hasta más placentera la sensación o más intensa.
Todas las sensaciones aumentan, así como pueden ser sensibles a ciertos sabores cuando comen algo, al picante, al dulce. También lo es durante la estimulación a nivel de los genitales, porque hay más irrigación hacia todas las partes del cuerpo y este sitio no es la excepción. Una parte también muy importante que debemos de tener en cuenta conforme va pasando el tiempo del embarazo es que los músculos del piso pélvico o bien del canal vaginal por donde puede nacer el bebé también tienen más laxitud y con ello también entonces las sensaciones de las relaciones sexuales pueden ser más placenteras si así se percibe por la mujer. Incluso para la preparación para el trabajo de parto se recomienda masaje perineal y el masaje perineal muchas veces o la mayoría de las veces les recomendamos que sea otorgado por la pareja y esto puede servir también como una parte de actividad sexual. El masaje perineal que tiene de beneficio para el trabajo de parto, que prepara los músculos, hace una mayor laxitud y entonces así evitamos o tratamos de prevenir ciertos desgarros durante el parto que pudiesen ser dolorosos o bien que pudiesen requerir alguna medida extra como la aplicación de alguna sutura. Todo esto aumenta entonces tanto las sensaciones como la oportunidad de practicar y de experimentar durante el embarazo nuevas relaciones sexuales, ¿ok? Y eso puede ser placentero tanto para mamá como papá. Otra parte que también ya mencionamos del concepto de comodidad es una adecuada postura. Como les decía, es normal por gravedad que ciertas posiciones puedan ser incómodas. ¿Por qué? Porque el peso del bebé va aumentando y también por gravedad pueden estar predispuestas a que haya cierta compresión tanto de vejiga como de algunos nervios a partir de la columna, etcétera. Esto se puede evitar teniendo la adecuada precaución y adoptando la posición. En general, una posición más cómoda es repartir el peso tanto en brazos como en piernas. Al repartirlo en estos 4 puntos de apoyo, puede distribuir el peso y con ello una mejor comodidad para mamá. Se recomienda también poder utilizar alguna silla de apoyo o bien almohadas en la espalda durante la actividad sexual para que esto pueda ser también más cómodo y no cause dolor, no necesariamente durante el acto, sino que también en ciertas posturas pueden tensar algunos músculos y con la utilización de almohadas tanto en cabeza como espalda los prevenimos, ¿ok? Y esto va de la mano con el concepto que las relaciones durante el embarazo pueden ser tan placenteras como así mamá y papá lo perciban, debido a que tenemos el plus de estos estrógenos, tenemos el plus de poder adoptar otras posiciones y el plus de saber que podemos utilizar algunas almohadas y así distribuir el peso del bebé y que no sea incómodo para ninguno de los dos. Ahora bien, existen ciertas restricciones para estas prácticas. No todas las mamás o todas las parejas son candidatas a permanecer activas sexualmente. Y esto va de la mano con ciertas condiciones de riesgo muy específicas. La primera de ellas que vamos a mencionar es si tuvimos amenaza de aborto o algún tipo de sangrado el primer trimestre. Este tipo de sangrado, como les repito, puede ser desde una amenaza de aborto o bien puede ser que hayamos tenido algún defecto a nivel de cervix que al estimularlo o al estar cerca de alguna estimulación pudiese causar sangrados. Entonces, bajo esta situación no se recomienda y entonces sí entramos en la recomendación de abstinencia. Sin embargo, estas recomendaciones deben de estar fundamentadas por un especialista y no ser tomadas a la ligera o estar predispuestos a que podemos provocar sangrados. Si no hay antecedente de algún sangrado, se puede tener sexo de manera segura sin repercusión para el bebé o para el estado de estos 9 meses, ¿ok? Y deben de estar recomendados siempre por un ginecólogo y obstetra que les pueda dar la tranquilidad de que si ustedes practican sexo, lo pueden hacer de manera segura o por el contrario, que son candidatos a un periodo de abstinencia. Otra de las situaciones comunes que podemos tener son las alteraciones en la placenta. Recordemos que la placenta se va a colocar en la posición adecuada a partir en un aproximado de la semana 28 a la 32. Después de eso, ya la placenta no se mueve, ¿ok? Y entonces, estas alteraciones en la placenta pueden condicionar que si está mal implantada o se implantó sobre alguna cicatriz previa en el útero,
por ejemplo, la de una cesárea previa, entonces con la actividad sexual sí pueda llegar a sangrar. Recordemos que el orgasmo es a partir de contracciones y también se contrae el útero. Si el útero se llega a contraer y entonces la placenta está mal implantada, se puede manifestar como un pequeño sangrado. Es necesario acudir al médico si ocurre esto y también entonces emitirá este médico la recomendación adecuada para entonces tener un periodo de abstinencia conociendo ya el diagnóstico de que una placenta está mal implantada. En general, el diagnóstico se llama placenta previa. ¿Ok? Y tal vez muchas de ustedes estén familiarizados con ello. Si ocurriese esto, entonces no podemos tener sexo durante el embarazo. Otro aspecto muy importante es el antecedente de parto pretérmino. Recordemos que el antecedente más importante para padecer de nuevo una enfermedad en un embarazo subsecuente es haberlo tenido en el previo. Entonces, a lo que quiero llegar con este comentario es que si ustedes tuvieron el antecedente de un bebé que nació antes de tiempo, es probable que puedan tener otro bebé que nazca antes de tiempo. Y debemos de tomar todas esas precauciones que existen, desde la colocación de progesterona, desde el reposo relativo. Y una de las medidas que también se recomienda es no tener actividad sexual. En general, las contracciones que pueden causarse durante el orgasmo en la actividad sexual son falsas o bien no repercuten en la dilatación ni en provocar un parto pretérmino. Si la mujer es totalmente sana, en aquellas mujeres que el cérvix es un poco más débil, que tienen alguna enfermedad de la colágena o que tuvieron el antecedente de parto pretérmino sin saber por qué, es probable que estas contracciones sí puedan causar alguna molestia y puedan causar entonces dilatación verdadera. Bajo esta condición tampoco es recomendable el sexo durante el embarazo, pero les repito, bajo las condiciones que ustedes ven en su pantalla, siempre deben de estar fundamentadas por un experto que les diga si sí o si no pueden tener relaciones. Y la última condición que me gustaría mencionar es la colocación de cerclaje. El cerclaje para aquellas mamás que no alrededor del cuello del útero para que éste se mantenga cerrado. ¿A qué mujeres se les pone el cerclaje? Aquellas mamás que tuvieron un parto pretérmino o bien que han tenido un acortamiento acelerado de la longitud del cervix. Cuando un cervix mide menos de 25 milímetros, entonces colocamos un cerclaje. Y este tamizaje en general se hace más o menos por un ultrasonido alrededor de la semana 16. O bien si la mamá ya tiene antecedentes, sabemos que debemos de colocarlo después de la semana 12. Cuando tenemos un cerclaje, tampoco podemos tener actividad sexual. No es que el nudo se vaya a deshacer, no es que la sutura que usamos, que se llama mersilene, se vaya a aflojar. Simplemente es la misma razón que en el parto término. Aquellas contracciones del útero que se originan por el orgasmo pueden entonces originar que si bien siga adecuadamente colocado por las contracciones, se empiece a mover y haya algún tipo de sangrado, pero no aflojarse, ¿ok? Pero aún así, aunque esté adecuadamente colocado,
Listo. Perdón, tuvimos un problema con la conexión, pero bueno, vamos a continuar. Les comparto de nuevo vamos a ver la presentación y vamos a continuar desde donde nos quedamos, ¿ok? Vale, entonces, hablábamos entonces de si las contracciones pueden durar, si los orgasmos o bien esta parte de el sexo durante el embarazo puede provocar contracciones. Y va más o menos de la mano con lo que decíamos, que sí las podemos provocar. Sin embargo, no son contracciones efectivas y no tenemos ninguna de las condiciones, de las 4 condiciones que alguna vez enumeramos en la diapositiva pasada. Entonces, si estamos totalmente sanas y llevamos un control prenatal adecuado y nuestro médico nos da luz verde para poder efectuarlo y no tenemos ninguna molestia, entonces sí podemos continuar con el sexo durante el embarazo y no van a provocar dilatación esas contracciones. Les llamamos contracciones falsas, ¿ok? Y debe quedar muy, muy claro que el concepto de que las contracciones no son peligrosas. Sí se puede tener una sensación del abdomen duro, como una pelotita, pero eso no va a causar una dilatación verdadera. Y muchos estudios han checado el bien cómo estas contracciones o bien este tipo de actividad sexual durante el embarazo puede mejorar el trabajo de parto, y lo único que se ha encontrado, que no es nada despreciable, es que puede acortar el trabajo de parto en promedio de 1.5 horas, que tal vez no suene mucho o no suene a mucho tiempo. Sin embargo, creo que aquellas mamás que ya han tenido la experiencia en una sala de parto pueden decir que este tiempo sí es valioso, ¿ok? Y entonces, si tenemos este tipo de actividad sexual, no se ha determinado cuánta ni desde qué trimestre, pero sí se sabe que puede ser en las últimas semanas del embarazo. En una de las diapositivas que les mostré mencionábamos que hasta la semana 36. Sin embargo, si ustedes no han desarrollado trabajo de parto a partir de la semana 38, 39, etcétera, podemos continuar con la actividad sexual siempre y cuando sea cómoda para tanto mamá como papá, y entonces podemos empezar a trabajar este tipo de beneficio de acortar el trabajo de parto, ¿vale? Les digo, en promedio es 1.5 horas, y esto va de la mano con que se habla que el semen tiene una sustancia que se llama prostaglandinas, y estos no son más que mediadores que hacen que se contraiga el útero, y así preparamos al útero para poder estar listo en una mejor condición cuando las contracciones verdaderas se hagan presentes, ¿ok? Y eso es una parte muy importante, ya que, les repito, 1.5 horas en la sala de labor no es nada despreciable, ¿vale? Y esta 1.5 horas se ve principalmente manifestada hasta que sobrepasamos los 6 centímetros de dilatación. Se ve como aquellas mujeres que tuvieron actividad sexual durante el embarazo hacen una pendiente más acelerada hasta llegar a los 10 centímetros, y el descenso de la cabeza del bebé también se acelera, ¿ok? Entonces, más que algún riesgo, al contrario, en este momento encontramos un argumento para decir que puede ser benéfico. Ya habíamos hablado entonces de 2 beneficios o incluso más. Podemos numerar 3 así a grandes rasgos. 1, estado anímico de la pareja y el estado anímico de mamá. 2, el efecto sobre los músculos y todo el conjunto de los músculos de vagina, que pueden preparar mejor para el trabajo de parto y tener menor tendencia a desgarros. Y el tercero es el menor tiempo de estancia en el trabajo de parto, con 90 minutos que recortamos de ese tiempo, muy buen tiempo. Y también, bueno, todos los beneficios que ya mencionamos para la salud de pareja y salud mental. Ahora bien, ¿cuándo reiniciar vida sexual? Eso es una parte también muy, muy importante, y que es un tema tabú del que no se habla, y que muchas veces cuando regresan a su consulta posparto no mencionan nada sobre ello. Y si les preguntamos solamente reinicio de vida sexual, se limitan muchas mamás por pena o por los mitos que existen a decir que no. La realidad es que pueden tener apertura con su médico, pero recuerden que la comunicación médico-paciente es fundamental, y que con ello debemos entonces también de abordar estos temas. Las relaciones sexuales se pueden reiniciar tan pronto como la mamá quiera, y
también como papá quiera. Principalmente en este sentido va a importar mucho la salud física de mamá y que no haya dolor durante la actividad sexual, ¿ok? Puede haber dolor en situaciones que a lo mejor hubo algún desgarro, en la que la sutura sigue presente. En el caso de la cesárea, a lo mejor en condiciones de que la herida todavía duele, ¿ok? En promedio, una mujer que no tuvo complicaciones durante el parto ni la cesárea puede tener, o en general reinician vida sexual entre las 3 y 4 semanas posteriores al nacimiento del bebé. Sin embargo, este tiempo no es una regla, es tan pronto como la mamá se sienta cómoda y no exista dolor durante la actividad sexual. Muchas veces hay sutura en la región del periné en la cual se reparó algún desgarro y se puede percibir. En esa situación se recomienda esperar a que sane perfectamente el desgarro, que la sutura se desprenda y entonces reiniciar, ya que si no lo hacemos así podemos causar algún tipo de sangrado que, si bien a lo mejor no tiene mayor implicación, puede preocupar tanto a mamá como a papá. ¿Ok? Y siempre es algo que se debe de abordar durante su visita al médico. ¿Ok? Muchas veces no lo abordamos, les repito, por tema. Y también una parte muy importante que deben de saber es que durante la lactancia es normal que se disminuya el deseo sexual. Y esto va de la mano con las hormonas que se secretan durante la lactancia. Hablando a grandes rasgos, sabemos que la hormona más importante para la lactancia es la prolactina. Y la prolactina tiene el efecto de disminuir el deseo sexual. A lo que quiero llegar es que muchas mamás se sienten culpables por no tener deseo sexual después de que nace su bebé, pero esto no es culpa de ustedes ni de nadie, simplemente es una cuestión fisiológica de la lactancia. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer alguna estimulación que resulte más placentera durante las relaciones sexuales, o bien conforme se vaya disminuyendo la frecuencia de la lactancia, va a aumentar también el deseo sexual. ¿Okay? Pero no es una situación que resulte alarmante, o no es una situación que sea perpetua la pérdida de líbido durante esta etapa. Es normal y es totalmente esperable. Lo más importante es que se sientan cómodos y que como pareja lo platiquen y que las dudas se las comenten a su médico para que no tengan entonces alguna situación que no se hable y que demerite la relación de pareja. Recuerden que es muy importante la comunicación entre ustedes, entre su médico, y que cualquier situación que sea incómoda durante las relaciones sexuales se busque la causa para poder corregirla y así reiniciar una vida sexual placentera después del embarazo, que recordemos entonces puede ser también placentera durante el embarazo. Si ustedes buscan, hay muchas razones por las cuales se recomienda, tanto por psicólogos, por sexólogos y los mismos ginecólogos, recomendamos el sexo durante el embarazo mientras no exista ninguna restricción. Y esta recomendación va de la mano con el estado anímico, que es seguro para el bebé y que refuerza también la imagen corporal de la mujer durante esta etapa. Es un periodo de muchos cambios en el cuerpo de la mujer. A algunas mujeres el aumento de peso les resulta conflictuante, también recordemos que se aumenta la talla a nivel de las mamas, y eso puede resultar en un concepto diferente que teníamos previo al embarazo sobre la autopercepción. Y entonces el sentirse atractivas durante este periodo, el sentirse deseadas también es muy importante y contribuye a un bienestar en general. La salud no solamente se mide en cuestiones físicas, la salud también debe de ser mental. Y el sexo contribuye a mantenernos activas en esa parte de salud mental. Todo lo que se secreta de endorfinas, oxitocina durante la actividad sexual también es benéfico para mamá, y eso también, recuerden que el estado físico repercute en el bebé, y entonces durante el sexo practicado de manera segura, el bebé no va a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, esta es nuestra información a grandes rasgos. Vamos a empezar entonces con nuestra sección de preguntas y respuestas. Recuerden que las vamos a estar respondiendo en vivo, ¿ok? Y aquellas que no alcancemos a responderlas, pues bueno, vamos a responderlas mediante nuestra página para que podamos resolver en todas las dudas que surjan durante este periodo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera. Nos están preguntando, Miriam Solías nos pregunta, ¿cuánto tiempo debo de esperar después de dar a luz para tener relaciones sexuales con mi esposo?
Y esta pregunta va a ser, la realidad es que la respuesta la vamos a tener en cuando tú te sientas cómoda, ¿ok? En cuando tú te sientas cómoda es el momento preciso para reiniciar la actividad sexual durante el después del embarazo. En general, la mayoría de las mujeres se va a sentir cómoda tras 3 a 4 semanas después del nacimiento del bebé, pero eso no implica que tú no te puedas sentir cómoda antes o incluso que no te puedas sentir cómoda después. El ritmo, el tiempo que vas a tener, lo vas a ir marcando tú solita, ¿ok? El promedio es ese tiempo, pero no pasa nada si es más corto o más largo. Y todo dependerá de que te sientas cómoda y que no haya dolor durante las relaciones sexuales, porque eso es un aspecto muy, muy importante que debemos de tener en cuenta. El sexo no es una obligación y debe de ser placentero para ambas partes de la pareja, ¿ok? Seguimos. Fernanda Monreal nos pregunta, ¿es normal que haya sangrado después de tener relaciones sexuales durante el embarazo? La respuesta es no, no es normal, no debe de haber ningún tipo de molestia ni ningún tipo de repercusión, no debe de haber sangrado. De ser así, debes de contactar a tu médico, acudir a una visita pertinente, valorar cuál es la causa del sangrado y si es una causa de sangrado relacionada con el embarazo, entonces sí, debemos de detener la actividad sexual. ¿Por qué digo una causa relacionada con el embarazo? Porque muchas veces podemos llegar a sangrar si no hubo adecuada lubricación, si hay algún desgarro a nivel vaginal o alguna lesión externa. Entonces eso no tiene nada que ver con el embarazo, se puede corregir, se puede tratar y entonces reiniciar la actividad sexual. Las 4 situaciones que no nos permiten tener sexo durante el embarazo porque podemos sangrar son la presencia de sarclaje, el antecedente de un parto pretérmino, el de haber tenido alguna alteración en la implantación placentaria o bien algún sangrado durante el primer trimestre. Esas son las situaciones en las cuales no debemos de tener relaciones sexuales y si llegases a sangrar y no sabes el por qué, debe de ser diagnosticado para entonces darte una recomendación precisa sobre si es seguro para ti o no lo va a ser. Giovanna nos pregunta, estoy embarazada y casi no me dan ganas de tener relaciones sexuales porque me duele mucho. Es normal. Sí puede ser parte del embarazo, ¿ok? Debemos de identificar el por qué es el dolor y esta valoración también la puede hacer tu médico. Como les mencionaba durante la plática, no es normal que sea incómodo, no es normal que duela y pueden haber muchas causas. Una de ellas como tal sí puede ser el embarazo, pero se debe de saber cuál es. Y no es una obligación, si no hay deseo sexual y es por el dolor o por alguna otra situación de que hay náuseas, de que hay mucho cansancio, hay pesantez, entonces es normal que no. De mujer a mujer va a variar muchísimo. Fisiológicamente esperaríamos que sí, que el deseo sexual se aumente, dado que haya muchos estrógenos, pero no es una regla, puede haber excepciones y ese porcentaje de mujeres también pueden ser candidatas a no tener relaciones. Ahora, también puede ser una cosa de postura. Si es de postura, entonces yo te recomiendo distribuir el peso del bebé durante las relaciones sexuales. Hablábamos de los 4 puntos de apoyo, hablábamos de utilizar una almohada en la espalda o en la cabeza, de utilizar una silla de apoyo para ver si así hay una mayor comodidad y puede ser una sensación placentera. ¿Ok? Karen nos dice, ¿hace daño tener relaciones sexuales muy constantemente durante el embarazo? No. La realidad es que mientras haya deseo sexual pueden practicarlo tantas veces como a ustedes les sea conveniente. No hay ninguna contraindicación, no hay una frecuencia, no es que te diga un número determinado de veces al día, a la semana, al mes. Mientras haya deseo sexual y la pareja esté de acuerdo, la pueden practicar como ustedes lo deseen. Y es una parte a explorar durante el embarazo y que muchas veces no se habla. Es una parte que pueden descubrir nuevas sensaciones, nuevas cosas que les gusten a ambos y poderlas seguir practicando incluso después del embarazo. Y el embarazo tiene una gran ventaja, que todas las sensaciones se van a aumentar. Se aumentan desde los olores, sabores y las sensaciones sexuales no son la excepción. Entonces también puede ser algo nuevo para la mujer y como pareja que puede incluso mejorar la calidad del sexo. Tania Cabrera nos pregunta, ¿cómo se recomienda dar el masaje perineal? En general es con el dedo índice y el pulgar, tomar el periné como tal o la entrada vaginal y masajearlo de manera circular, ¿ok? Con un movimiento entre ambos dedos, ¿ok? Es más o menos un movimiento así,
recorriendo toda la parte de la entrada vaginal para que sea en toda la extensión y poder preparar a todos los músculos para el trabajo de parto. Esto les recuerdo que les da laxitud y pueden ser una medida preventiva para no tener algún desgarro durante el trabajo de parto, y también se puede aprovechar como una parte de actividad sexual. Viridiana Baños pregunta, ¿hasta qué tiempo en el embarazo es seguro tener relaciones? En realidad, la recomendación en general es hasta las 36 semanas. Sin embargo, puede ser también prolongado tras esa semana si es que hay una comodidad adecuada y mamá y papá están de acuerdo, ¿vale? Recordemos que también nos prepara para el trabajo de parto en mujeres que tienen un embarazo sano, y que también nos ayuda a acortar el trabajo de parto en la sala de expulsión, con 90 minutos que se ha visto. Entonces, si te tengo que decir una semana como tal, esa es a la semana 36, pero si tú puedes o quieres tenerlo después de estas semanas, lo puedes prolongar tanto como tú y tu pareja decidan. Ok, ahora Valentina Trejo nos dice, ¿es normal sentirse muy cansado durante las relaciones en el tercer mes de embarazo? Sí, es normal. Recordemos que en el tercer mes de embarazo es cuando el bebé más ganó peso, ¿ok? Y es un momento donde ya no tenemos una posición adecuada para dormir, ya estamos muy incómodas, vamos a hacer pipí a cada rato. Entonces sí es normal que el hecho de sentirse cansadas durante las relaciones sexuales y después de las relaciones sexuales y antes de las relaciones sexuales, ¿ya? No hay una regla como tal. Y mientras sea placentera la sensación, a pesar de que quedes muy cansada, si tú lo quieres seguir practicando, lo puedes seguir practicando. No es una contraindicación para mantener la actividad sexual si te sientes cansada, ¿vale? Todo dependerá de que tú te sientas cómoda. Adriana nos pregunta, ¿es peligroso mantener relaciones sexuales si siento que se mueve mucho mi bebé? No, los movimientos del bebé no tienen nada que ver con las relaciones sexuales. Puede resultar estimulante el movimiento, pero no le va a repercutir en nada. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos ese efecto amortiguador del líquido amniótico, el cual el bebé no va a sufrir ningún daño, ¿ok? Y si hay mucha dinámica de movimientos del bebé, está perfecto. Mientras tú sientas a tu bebé, que eso es lo que queremos. Recordemos que los movimientos normales de un bebé, a partir de que la mamá los empieza a percibir, que es en la semana 20, en un aproximado, recordemos que los movimientos normales son a partir de 6 en 2 horas, ¿ok? Si no tenemos estos movimientos, entonces sí hay que poner atención y es un dato de alarma y requerimos ciertas medidas, pero si se está moviendo mucho, qué mejor, es para que tú sigas percibiendo a tu bebé, ¿ok? Ahora, Jess nos pregunta, ¿es normal sentir náuseas con el movimiento de las relaciones sexuales? En general no, ¿ok? Las náuseas pueden ser provocadas por muchas situaciones durante el embarazo. En algunas ocasiones puede ser que estemos en primer trimestre. Recordemos que la hormona del embarazo nos puede llegar a causar bastante náusea y con ello entonces incomodidad. En general esta sintomatología se da entre la semana 12 y la semana 16, ya empieza a desaparecer. Pero si hay mareo durante el embarazo, es probable que a lo mejor estemos en alguna situación de incomodidad o bien que se nos esté bajando la presión por alguna situación. Recuerden que durante el embarazo es propicio mantenerse bien hidratadas y estar comiendo con una dieta regular que en general involucra 3 comidas y 2 colaciones, ¿ok? Para evitar esta sensación de mareo. Las náuseas pueden ser por el trimestre o pueden ser porque estamos deshidratadas o bien no estamos con una adecuada ingesta de alimentos, pero por las relaciones sexuales, a menos que tú identifiques que sean muy extenuantes, pudiesen causar el mareo. ¿Es seguro usar lubricante durante las relaciones en el embarazo? Sí es totalmente seguro. Incluso si hay alguna sensación de falta de lubricación o de dolor, el lubricante lo puede mejorar. Recordemos que deben de ser a base de agua, ¿ok? Que la mayoría de los que existen son a base de esta sustancia, entonces debe ser a base de agua y preferentemente que no tengan ni sabor ni olor, ¿sale? Que sea totalmente neutro y es totalmente seguro, e incluso si mejora la calidad de las relaciones sexuales, pues se puede utilizar en todas las veces que se repitan el sexo durante el embarazo, ¿ok? No tiene ninguna implicación para el bebé, no nos predispone a infecciones ni mucho menos, entonces sí se puede utilizar.
¿Qué tan vigorosamente se pueden mantener las relaciones sexuales en el embarazo? Lo que tolere mamá principalmente, ¿vale? Mientras sea cómodo para ambos, principalmente para mamá, ya que, pues bueno, el peso del bebé y todo lo que conlleva los cambios del cuerpo durante el embarazo, mientras sea tolerable y sea placentero, no hay ningún problema. No hay una medida que tomar respecto a ello mientras ambos estén de acuerdo. Una parte importante que hay que tener en cuenta es que conforme vayamos avanzando de trimestre puede ser que sean menos vigorosas o con menos movimiento, pero para ello se pueden adecuar en varias posturas y tener cierto tipo de precauciones como el uso de almohadas para que no haya este tipo de incomodidad. Pero si es una respuesta puntual, tanto lo que mamá y papá toleren, ¿ok? ¿Es normal el flujo abundante durante y después de tener relaciones? Sí, el flujo durante el embarazo se va a aumentar, ¿ok? Y va de la mano con el aumento de secreción de estrógenos. Los estrógenos lo que hacen es aumentar el flujo, y tanto de sangre, pero también el flujo vaginal, ¿ok? Mantienen muy irrigados a los genitales, pero también hacen por esta misma irrigación que estén funcionando de mal las glándulas y con ello se aumenta el flujo. El flujo va a ser abundante durante la mayoría del embarazo, principalmente después del segundo trimestre. Sin embargo, siempre acuérdate que debe de ser un flujo de características que no te llamen la atención, no debe de oler mal ni te debe de causar comezón, ¿ok? Entonces, sí es normal que se aumente el flujo. Y recordemos que bien el orgasmo también aumenta las secreciones. ¿Por qué? Porque funge como esta parte de aumentar la lubricación, ¿ok? Entonces es sin ningún problema, ¿ok? Vale, pues perfecto. Vamos a continuar con 2 preguntas más y posteriormente vamos a la conclusión, ¿ok? Vamos a ver qué más nos preguntan. Ok. Mónica nos pregunta qué tipo de posición se recomienda más o qué posición es más segura para el bebé. La realidad es que es la posición que tú quieras. Todas las posiciones van a ser seguras para el bebé. Te digo, la que sea más cómoda es la más segura, ¿ok? Porque así aseguramos que no exista dolor y que no exista ningún problema durante la actividad sexual. No hay ninguna restricción y podemos jugar con las posiciones tanto como mamá y papá quieran. En general, la mayoría de las mujeres prefieren sentirse más cómodas cuando ellas están arriba, ¿ok? Ya que así distribuyen mejor el peso y pueden recargar el peso del bebé de otra manera que no lo están cargando ella sola, ¿vale? Ok. Y bueno, nos pregunta Cintia que cuándo hay que acudir al médico si es que hay sangrado después de las relaciones sexuales. La realidad es que siempre hay que acudir, ¿ok? Siempre que haya sangrado después de las relaciones sexuales e incluso si no es después de las relaciones sexuales, cualquier sangrado, cualquier salida de líquido que no estemos acostumbrados durante el embarazo, ameritan, ¿ok? Ameritan que tengamos que ir a nuestro médico para que nos dé el tratamiento pertinente y, más importante, sepa la causa por la cual estamos sangrando y nos dé la recomendación adecuada. ¿Ok? Vale, entonces vamos a concluir nuestra plática y recordemos entonces los puntos más importantes, ¿ok? El sexo es seguro durante el embarazo, el sexo se puede practicar sin ninguna restricción mientras la pareja y principalmente mamá se sienta cómoda, pero también hay que tener en mente que no es una obligación y que debe ser placentero para ambos. Es muy importante saber las condiciones por las cuales no podemos tener sexo durante el embarazo, que en general hablamos de alteraciones en la placenta, sangrado del primer trimestre, antecedente de parto pretérmino y colocación de cerclaje. Y otra parte muy, muy importante es el reinicio de vida sexual después de que nace el bebé, que puede ser tan pronto como ustedes se sientan cómodas. En general hablamos de un promedio de 3 a 4 semanas y debemos de estar conscientes que el deseo sexual se puede disminuir durante la lactancia. ¿Ok? Bueno, por mi parte sería todo. Espero que la charla les haya sido de utilidad. Aquellas preguntas que no alcanzamos a contestar en vivo las pueden mandar a contacto@enfabebe.com y en el transcurso de los días iremos dando una respuesta para que puedan tener la información completa que ustedes desean. Les recuerdo mi nombre, yo soy la doctora Ana Reséndiz y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.